Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante lo leemos y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Quédese ahí por el momento. Permanezcamos en Jesús y dependamos de Él. Hace poco predicó Samuel y tenía un orden casi parecido con relación al pan de vida. Pero permanecer en el Señor, hermanos, es importantísimo como cristianos que somos. De lo contrario, estaríamos nosotros en un paseo de campo o pasando el agua, como le dicen a uno a veces, y no debe ser así. En primer lugar, el Padre y el Hijo trabajan juntos, porque Él dice: yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Cuando dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, si usted se da cuenta, cuando le escribe las cartas allá en Apocalipsis, esas cartas son para cuidar a la iglesia. Esas cartas son para decirle: yo soy la vid verdadera, yo soy el que tiene que darles el sustento, pero mi Padre es el labrador. Entonces el cuidado del Señor es ese. ¿Por qué? Porque Él y el Padre trabajan juntos. Por eso el Señor, cuando le preguntaban, decía: mi Padre aún trabaja, porque el trabajo lo hacían juntos. Y otra particularidad es que aunque haya vides parecidas, no son iguales. Por eso el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Y la vid verdadera, siendo Él, es el Padre. Y el Padre en el Hijo son uno. Entonces la vid verdadera, el trabajo que tiene el Padre es cuidarla y podarla. Pero Jesús tiene el cuidado de alimentar los pámpanos, o sea, las ramas. Entonces, hermano, la cuida, la poda, la hace el Padre. Pero Jesús es el que cuida los pámpanos. Jesús es el que cuida las ramas. Ya le dije que cuida las iglesias. ¿Y por qué no decir que cuida a sus hijos? Fíjense que el Señor, si usted se ubica en la figura de la vid y usted se considera una rama de ese árbol, lo que está haciendo es alimentarse del árbol. Cada rama se alimenta del árbol de una manera especial. Y hay árboles que no dan fruto, pero los que sí dan fruto, usted se da cuenta que esa rama hasta se dobla con el fruto que tiene, pero no se rompe. ¿Han observado eso? Sí, ¿verdad? No se rompe. Entonces, esa rama se parece a la iglesia. Cuando la rama tiene diferentes ministerios, cuando la rama produce, cuando la rama tiene muchas cosas productivas dentro de su iglesia, esa rama se dobla, pero no se quiebra. ¿Por qué? Porque se está alimentando de lo principal, que es la savia que tiene ese árbol. Esta figura es fácil de entenderla, hermano. Cuando vemos un árbol cargadito de mango, usted se ve. O ha tenido alguna vez en su casa un palito de aguacate que le da en una rama tremenda cosecha, y conforme usted lo va cortando, la rama va cediendo, pero ahí se queda. Entonces el Señor quiere cuidarnos así. Por eso es que el Señor sabe de la poda y cuida las iglesias, porque usted se da cuenta que cuando el Señor está predicando en Israel, allá en Jerusalén, las prédicas del Señor eran el tema de la salvación: arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Ese tema no lo quería la gente, hermano. Lo que Él estaba diciendo, y que posteriormente le dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Hermanos, separados del Señor nada podemos hacer. Por eso Jesús en sus últimos momentos allá en Jerusalén lloró.
¿Por qué? Porque Él ama las ramas, ama los pámpanos, ama la iglesia, le ama a usted mismo. ¿Por qué? Él lloró, sencillamente dijo: oh Jerusalén, tú que matas los profetas. Vino tu visitación y no la recibiste, no la conociste. Y ahí estaba llorando el Señor cuando veía a aquella gente. Y cuando está llorando, le dice: y yo que los quise juntar. Esa es otra figura, que yo los quise juntar como la gallina junta sus polluelos. Hermano, ese llanto del Señor era por esto, porque Él sabe que el Padre es el labrador. El Padre va a cortar las ramas que no sirvan. Amado hermano, cuando vemos esto de esta manera nos aflige, debería afligirnos. Por eso es que la iglesia tiene que estar pegadita al Señor. Debe de depender del Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar ahí, vivir en esa dependencia constante. ¿En qué consiste la dependencia? En entender, hermano, que a nosotros no nos puede sustentar otra cosa más que el Señor Jesucristo. A usted no lo puede sustentar una doctrina errada, no lo puede sustentar ninguna cosa que esté apareciendo nueva con filosofías raras y baratas. A usted lo que lo va a sustentar es la palabra, y el Señor es la palabra. Por eso esa dependencia, hermano, es importante. Mire lo que dice aquí el versículo 3. Ya todos estáis limpios por la palabra que les he hablado. Cuando el Señor habla de esta palabra que nos ha hablado, es la iglesia misma, hermano, porque usted está aquí para recibir palabra. Ya se fueron los de las 8:30, los de las 10:30, ya se fueron los de las 2, ahora están ustedes oyendo palabra. Y esto es lo importante, porque una palabra que usted lleva este día es como la lleva para conservarla, para preservar su vida, para preservar y sustentar su espíritu. Hermano, esa es la gracia de la palabra en esta dependencia. ¿Por qué? Dice el Señor que se mantiene la iglesia purificada. Cuando usted lee el Salmo 1:3, dice que es como corriente, como plantado junto a corrientes de agua. La iglesia que está ahí es la que da su fruto a su tiempo. Es una iglesia que crece, porque una iglesia que no se alimenta es como un pámpano, una rama que está desgajada del árbol. Amado hermano, para recibir también es necesario conocer. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Lo que está diciendo el Señor es que Él acepta a los que le aceptan. Dice que alguien dice: yo quiero ser esa rama, yo quiero estar ahí. Hay mucha gente, hermanos, que habla de bendición, pide bendición. Y yo me he encontrado con personas y les digo: ¿y usted ya recibió a Cristo? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Y le digo: ¿pero usted sabe quién es Jesucristo? Bueno, sí, he oído, sí. Y habla de otras cosas sin darse cuenta que no está pendiendo del árbol, que quiere ser una rama pero no lo ha ni intentado. Porque le repito que las ramas, hablando de la figura, el Señor las ama y las cuida como hijos, pero a todo aquel que lo considera hijo lo alimenta. Por eso es que el labrador es el padre. Si una rama no se quiere alimentar del árbol, la van a cortar, y ese corte es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque cuando no podemos llevar fruto por sí mismos es porque no permanecemos, hermano. Porque el Señor es el árbol, la vid verdadera es el árbol de la vida. Si usted no ha perdido de vista desde el Génesis hasta Apocalipsis, se da cuenta que cuando el Señor creó al hombre le dijo: de toda planta podés comer menos de una. Pero le dijo: del árbol de la vida que está en medio del huerto. Y ese árbol de la vida es Jesucristo. Eso es lo que explica Génesis cuando nos está hablando de ese árbol. Porque cuando usted se va al Apocalipsis, allá al capítulo 2, se va a dar cuenta en el versículo 7, que dice que al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Entonces el Señor Jesús sigue siendo la vida verdadera tanto aquí en la tierra como en el cielo.
Porque cuando lleguemos allá le vamos a preguntar, Señor, tanta figura, tanta metáfora, tanta alegoría, tanta parábola. Señor, resumidas cuentas, ¿de qué se trata? Ahora te das cuenta cuando lo estás viendo cara a cara, que Él es el que te dijo, yo soy la vid verdadera, y a través de haber permanecido en Él y esa constancia de estar dependiendo de Él, amado hermano, te va a hacer ver cara a cara al Señor Jesucristo cuando te diga, aquí se cumple la profecía de este versículo, Apocalipsis 2:7, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, porque Cristo es el árbol de la vida, no hay otro. No puede, aunque haya vidas parecidas, usted no puede hacer comparaciones. Cristo es el único que puede estar dándole eso. Por eso la iglesia no debe de sufrir la poda. Versículo 6 dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Hermanos, cuando vemos Juan 3:36, que me gustaría que lo leyéramos, yo me doy cuenta que el Señor está hablando en serio. Cuando dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, no es que Jesús le tenga miedo al Padre, sino que siente que por desobediencia nuestra el Padre nos haga un corte, hermano. Qué peligroso, ¿verdad? ¿Se acuerdan haber leído por ahí en la palabra que dice, y yo no borraré tu nombre del libro de la vida? Ese es un corte. Por eso dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que el Señor está diciendo. Por eso lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene que sufrir poda, hermano. No debe de sufrir poda, porque esa poda es caer definitivamente en la condenación eterna. Y si usted, hermano, todavía no conoce, no ha entendido, mejor dicho, la condenación eterna, cuidadito. ¿Por qué, hermano? Cuando nosotros predicamos a Cristo, vamos como que vamos vendiendo un mandado, como que vamos vendiendo una palabra, como que vamos vendiendo una cosa. No, amado hermano, no se trata de eso. Usted siéntase feliz y contento de haber disfrutado conocer la salvación, porque usted recibió a Cristo en un determinado momento de su vida, y cuando recibió a Cristo, Cristo lo justificó, lo santificó, lo apartó para usted y le ha dado vida nueva. Por eso dice el apóstol Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y mire qué interesante es permanecer en Cristo, qué interesante es depender de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que separados de Él nada podemos hacer. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y Él, hermano, le ha dado al Hijo el juicio para hacer el juicio, pero quien tiene la ira es el Señor. ¿Por qué? Es el labrador todavía. Hermano, nosotros la iglesia somos los pámpanos, somos la rama del Señor, y nos estamos alimentando de la savia, congregándonos, limpiados totalmente cada vez por la palabra, y ese es el sustento que tenemos y la gracia que permanece en nosotros del Señor cuando seguimos dependiendo de Él. Amado hermano, no permitamos que el enemigo nos haga daño. Mira, cuando nosotros hablamos de creer la palabra, Juan 6:63, el Señor está siendo cuestionado en cierto momento. Aquí Samuelito predicó hace un ratito muy lindo sobre la alimentación de los 5,000 y el pan de vida. Pero cuando Jesús va terminando esto de las palabras de vida eterna, me llama la atención el versículo 63 cuando dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amados hermanos, ese es el que dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy el que los alimenta. Cuando hablaba en el sermón anterior sobre el pan, el maná, amado hermano, qué tema más lindo entender cuando el Señor dijo, el que coma este pan
no tendrá hambre jamás. Entonces la iglesia que permanece unida a la vid, la iglesia que permanece unida como pámpano al árbol principal que se llama Jesucristo, no va a ser podado en ningún momento. ¿Por qué? Porque esta palabra lo sustenta. Y no solo eso, permanece en el consejo de Dios, amado hermano. Y todo aquel que permanece en el consejo de Dios nunca va a cambiar su rumbo, porque el que lo está dirigiendo se llama el de la vid verdadera. Amado hermano, quiero leerte lo que dice Salmo 33:11. Mira, dice de esta manera: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Si el Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es porque el consejo de Dios va a permanecer en nosotros, si usted lo quiere, si usted lo busca. Pero si dejamos de congregarnos, ese consejo se va desapareciendo y al final terminamos en nada, hermano. Terminamos siendo el pámpano cortado y secado para el fuego. Entonces dice: el consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos del corazón de Dios son por todas las generaciones. Cuando los frutos permanecen para el Señor. ¿Por qué? Porque los frutos de la iglesia, como lo dije en un momento, la iglesia que permanece en el árbol, o sea, la rama que permanece allí, es la que da fruto. Y los frutos son para el Señor. ¿Por qué? Porque el que permanece en la vid persevera. Porque cuando mencionamos los frutos hasta nos enredamos, ¿verdad? Amor, paciencia, fe, benignidad, longanimidad, templanza. Pero ¿qué tenemos de eso? ¿Qué le ofrecemos al Señor como iglesia? Y mira, hablando del amor, dice el Señor aquí: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor enseñó a los discípulos a amar. Y como les había enseñado a amar, los siente capacitados para decirle lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Y es la gran diferencia. Parece que tomar otro rumbo, pero lo que menos hacemos es amarnos. Por eso es que Juan nos pone en el entredicho cuando dice: si dicen que aman a Dios y no aman al prójimo, son mentirosos. Y lo de mentirosos es lo que no nos gusta, nos ofende. Pero amar al prójimo a veces cuesta. Sin embargo, le está diciendo a los discípulos: si a mí me ama el Padre, así también yo los voy a amar a ustedes, pero permanezcan en mi amor. Hermano, esas son las cosas del Señor. Por eso es que no podemos menospreciar, no debemos menospreciar al que tenemos al lado. Lo que le pasó a uno, lo sentimos los demás, hermano. Es importante, fíjese, pero muy importante, que yo a veces me confundo cuando uno el amor. Por ejemplo, aquí hay CCDL y un muchacho perdió a su mamá de crianza. Y este muchacho, cuando yo lo supe aquí, le dije: vamos. Varios fueron, ¿verdad? Y fuimos. Y él muy agradecido y nos contó cómo había sido. Pero ahora, en la mañana, cuando llego acá, le dice: hermana, le dijo, qué gusto de saludarla, a mi esposa. Y se le queda viendo y le: muchacho, le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estoy, le dice, ya estoy en el CCDL. Así le dice. Su esposo le dijo: fue a la vela de mi mamá. ¿Y qué se murió tu mamá? Sí, la que me crió. Y resulta que el muchacho lo hemos conocido desde pequeño, y mi esposa lo conoce y conoce a la verdadera mamá. Y digo, qué pequeño es el mundo, porque lo que nosotros llegamos a hacer ahí es a darle amor. El amor genuino que la iglesia siente en el dolor, no porque aquella persona la conocemos. Yo ni me acordaba de él hasta ahora que me vino a la memoria años pasados. Entonces la iglesia, hermanos, cuando está en el amor genuino y lo hace colectivo, ama
a la congregación entera. Y usted puede decir, ¿entera, pastor? Sí, entera. Jesús los amó a todos. Jesús los amó a todos de tal manera, hermanos, que no anduvo escatimando nada. Los amaba buenos y malos. Entonces la iglesia tiene que comprometerse en eso. ¿Por qué? Porque el Señor consumó los tiempos amando. Porque por amor se dio a la muerte de cruz. Por amor desde ahí arriba dijo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Eso es amor. Y el Señor consumó los tiempos abrazándonos en amor al dar su vida expiando los pecados del pueblo. Amado hermano, Él nos reveló muchas cosas. Por eso es que este capítulo 15 que usted lee de Juan es de disfrutarlo. Mira, dice el Señor el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es para la iglesia. Porque si amamos al Padre, amamos al Hijo, debemos de amar la congregación, ese amor conjunto. Y dice el Señor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y mi gozo sea cumplido. Este mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Mire, quisiera que nos detuviéramos un poquito en esta parte del Señor cuando nos revela esto, porque esto es para que lo guardemos los servidores, los que están por servir y la iglesia misma. Dice el 13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ellos se deberían de haber quedado espantados, amigos, si somos tus discípulos, ¿no? El Señor les dice así, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Por qué? Porque dice, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y tiene razón el Señor, nos cuesta saber. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Sabe, hermanos, que esto de la amistad? Cuando usted lee Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y en tiempo de angustia es como un hermano. En todo tiempo ama el amigo, y en tiempo de angustia es como un hermano. Cuando el Señor les dice, ya no les voy a llamar siervos, no van a entender nunca lo que yo hago. Y le pasó a Pedro cuando le quería lavar los pies. Pero les voy a llamar mis amigos, porque yo les he contado todo lo que mi Padre me ha dicho. ¿No es cierto, amados hermanos, que nosotros hasta zapateamos cuando gritamos y decimos el Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el Señor ya se las reveló a los discípulos porque son sus amigos. Y por eso es que el Señor nos ha revelado su palabra. No ande diciendo que le reveló. Esto está revelado. Solo tiene que entenderla a través de la inspiración y la iluminación. Dice la palabra que ella está revelada para todo aquel que cree. Amado hermano, los secretos del Señor están aquí para sus amigos. Y sus amigos somos nosotros, la iglesia, los que permanecemos verdaderamente con el Señor y dependemos de Él. Esos son los que tenemos los secretos de Dios. Ahora hay una parte más importante. ¿Quieres más secretos de Dios? Cierra la puerta, dice la palabra. Cierra la puerta y ahí en lo secreto, el Padre que está en lo secreto te oirá en secreto y te recompensará en público. Somos amigos del Señor, y también somos sus discípulos, pero nosotros tenemos que entender que el Señor es el que nos elige. Mira, dice el versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto, pero para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Oiga las palabras claves del Señor. Nosotros que vamos a depender de esto,
Tenemos que entender que nos ha puesto para que vayamos con ese fruto. Y aquí está la iglesia, hermanos, que da fruto. Porque la iglesia que da fruto es la que tiene el testimonio. La iglesia que da fruto es la que evangeliza. La iglesia que da fruto es la que discipula. La iglesia que da fruto es la que ama. La iglesia que da fruto es la que está permaneciendo en el árbol. ¿Por qué? Porque todos necesitan fuera de nosotros. Tu familia necesita, tu pueblo necesita, tu colonia necesita, todos necesitan de tu palabra. Pero a veces somos mudos, nos quedamos mudos y no decimos nada, ni le decimos a la gente el testimonio. Y ese es un problema grave para nosotros, porque debemos que permanecer en este fruto llevándolo a otros, amado hermano. El Señor quiere que nos movamos. Quiero finalizar leyendo Juan 13, 34, 35, que dice así: un mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Aquí hay que sacarle mucho, pero no me quiero detener tanto en eso. Ese mandamiento es para la iglesia. Amarse. Si creemos que Jesús es la vid verdadera y que mi Padre es el labrador, debo permanecer en Él. Y no solo permanecer, sino depender de Jesucristo. Porque el Señor es el juez de vivos y de muertos. Porque el Señor es el que nos va a venir a traer. El Señor es el que va a hacer justicia. El Señor es el que sigue justificando. El Señor es el que nos está dando la santidad progresiva. El Señor es el que nos va a dar compromisos. El Señor es que nos va a alimentar para que seamos algo en la iglesia. Por eso la iglesia en su estructura, hermanos, debe mantenerse pegadita al árbol, a esa vid verdadera. No vaya a ser que el labrador nos corte. Por eso, amado hermano, esta noche terminemos diciéndole al Señor gracias. Pero gracias porque despertaste en mí el sentimiento de poder amar, de poder perdonar, porque yo quiero ser tu discípulo. Porque no puedo ser discípulo tuyo si yo no amo. Y esa es mi oración de esta noche. Padre, gracias.